La Deporteca Nocturna, con Natalia Freire. Bienvenidas, bienvenidos a la Deporteca Nocturna, el programa de Radio Marca en el que demostramos que el deporte es y genera cultura. Os recuerdo que tenéis un correo electrónico, ladeporteca@gmail.com, donde podéis comentar y sugerir todo lo que queráis. Y comenzamos una nueva temporada y ya van 21 de esta aventura que une el deporte con la cultura. Mira, casi que me ha quedado un pareado, para que veáis que cultos somos, que hasta hacemos pareados aquí al empezar en la intro de este primer programa de la temporada número 21. Y aquí seguimos, demostrando que el deporte es cultura y que existe una cultura en el deporte. Y si estamos aquí es gracias a vosotros, a los oyentes, que nos respaldáis al otro lado de la radio y escuchando el podcast. Así que gracias infinitas por estar ahí. Este programa ni ningún otro serían posibles sin los técnicos, así que gracias también a todos los que me ayudan cada día y esta noche muy especialmente a Raúl Santamaría, el Pelos, que está ahí al otro lado del cristal haciendo que todo suene a la perfección. Comenzamos esta 21ª temporada con la misma ilusión que todas las anteriores y además lo hacemos con estreno de una nueva sección. Arrancamos ya. Durante la pasada temporada, además de comenzar cada programa con la sección musical himno titular con Julio Ruiz, establecimos una rutina con series temáticas. El primer viernes de mes hablamos de cine y deporte en cámara y acción con Juanra Fernández, director, productor, guionista y profesor de actores. El tercer viernes de mes es el turno de la literatura deportiva con la serie Tú antes molabas, de la mano del escritor y profesor Marcos Pérez. Y los otros dos viernes, el segundo y el cuarto, los dejábamos para entrevistas con artistas y grupos musicales. Pero hace unos meses, Lourdes Esparza, a la que conoceréis porque es la voz de nuestros boletines horarios y también es la directora de la serie de Las Juntaletras en femenino singular y además es la encargada del calendario de carreras en Cuídate Runner, pues bien, Lourdes Esparza me comentó que estaba preparando una serie de reportajes sobre crímenes en el deporte. Un área casi inexplorada hasta ahora. Yo creo que hablamos de ello en uno de los capítulos de Cámara y Acción, pero no profundizamos. Así que, valga la frase de una película en la que hay mucho crimen, El Padrino, le hice una oferta a Lourdes Esparza que no pudo rechazar y es por eso por lo que la tengo aquí hoy a mi ladito. Muy buenas, Lourdes, ¿cómo estás? Hola, Natalia, estoy muy bien, muy contenta porque me hayas llamado para hacer esta sección, estoy encantadísima. Bueno, que quede claro que no puedo vivir sin ti porque ya trabajas conmigo en femenino singular, trabajas conmigo en Cuídate Runner y ahora ya en el único programa en el que no trabajas conmigo en la Deporteca, pues vas a estar aquí cada segundo viernes de mes. Cada segundo viernes de mes es el turno de los crímenes en el deporte. Cuéntame cómo surge, porque aquella conversación que tuvimos en redacción aquel día, que me dijiste que estabas preparando unos reportajes de este estilo, te dije yo, pues esto me cuadra perfecto para la Deporteca. ¿Cómo se te ocurre la idea de trabajar sobre este tipo de reportajes? Y además que me animaste muchísimo a seguir haciéndolo. Pues mira, a mí el true crime me ha interesado siempre bastante. No el aspecto morboso, el aspecto de los crímenes, la violencia, no. Me interesa más el aspecto sociológico, antropológico y psicológico. A ver, ¿cómo una persona que en apariencia es normal, que tiene una vida normativa con su trabajo, su familia, sus hijos, es capaz de acabar siendo un serial killer? O sea, un asesino en serie. Y que no siempre son personas con patologías mentales, porque eso entonces es muy fácil de explicar, pero no es así. Aquí tendríamos que entrar en consideraciones sobre la naturaleza humana, sobre la bondad, la maldad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto llevado al deporte, pues claro, en el mundo del deporte hay historias muy curiosas. Todos conocemos el caso de O.J. Simpson y de Oscar Pistorius. Cuando les cuentas, pues estoy haciendo unos reportajes sobre todo el mundo te lleva a estos dos referentes. Son los más mediáticos. Claro, pues son dos deportistas que estaban elevados a héroes nacionales en sus países por sus logros en el terreno de juego y que fueron capaces de cometer dos crímenes espantosos. Bueno, dos no, tres crímenes espantosos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que los deportistas tienen una característica especial y es que además de ser buenos en su especialidad, son un referente en la sociedad y esto les obliga, entre comillas, a ser ejemplos de comportamiento. Cuando alguien llega a la élite deportiva, automáticamente se convierte en un modelo a seguir, sobre todo para los más jóvenes.
Ahora hablamos mucho de los valores del deporte. Claro. Los valores que transmite el deporte, que es un lugar en la sociedad, o posiblemente uno de los lugares en la sociedad donde todavía esos valores son importantes, son vitales, ¿no? Claro, porque además los deportistas los tienen que aprender. O sea, hay unos valores que ellos tienen que respetar. El trabajo en equipo, la disciplina, el esfuerzo, el respeto por las reglas, y además que todos empiezan muy jovencitos. Entonces, hay otras profesiones, hay cantantes, actores, empresarios, que todos tenemos en la cabeza, pues que no son modelos de vida para nada. Políticos, políticos me lo dejo aparte porque eso ya es... Eso merece otra serie de reportajes. Entonces, pero nos gusta lo que hacen, ¿no? Pero en el caso de los deportistas va muy intrínseco lo que hacen y su forma de vida. Y además, detrás de cada deportista, de muchos deportistas, hay marcas comerciales. Y entonces ellos tienen la responsabilidad de representar esas marcas. Si no, su comportamiento, su forma de vida no es regular, pues seguramente se quedarán sin patrocinadores. Y eso también es importante para ellos. Así que me puse a buscar historias y le encontré muchísimas, a ver, sobre unas 30 he encontrado, ¿vale? De deportes distintos, de fútbol, de boxeo, de atletismo, desde deportistas muy top a otros con, pues no tanto, más normalitos. Y luego también yo he intentado enfocar estos reportajes. Me ha interesado mucho conocer también a las víctimas, porque cuando estos casos, que normalmente son bastante mediáticos, se dan a conocer, las víctimas quedan muy opacadas por la fama de los asesinos. Y yo aquí he intentado darles un triste protagonismo, pero darles el protagonismo que se merecen. Y hay que contar su historia, lógicamente. Estamos hablando de deportistas que cometen crímenes, porque luego hay otro lado de la historia que son deportistas que son asesinados, ¿no? Sí. O que sufren violencia por parte de fans, de gente que igual les admira o les detesta. Se me viene a la memoria el caso de Mónica Seles o de algunas atletas africanas que han sido asesinadas por sus representantes, maridos, socios, por dinero normalmente, ¿no? Por conseguir el dinero, por ejemplo, el caso de Mónica Seles. Pues eso es otro lado. O sea, nosotros aquí nos vamos a centrar en los deportistas que han cometido crímenes, a pesar de que se supone que tienen que ser una fuente de inspiración y de valores para la sociedad. Efectivamente. ¿Tienen algún patrón? ¿Siguen algún patrón? Porque estamos hablando de personas que se supone que como estabas comentando, que han crecido, se han criado con unos valores que son buenos dentro del ser humano, y sin embargo... Me dices que tienes hasta 30 casos de deportistas que han cometido crímenes. Que rompen las reglas de una manera brutal, muchas veces inexplicable. Un patrón común, pues mira, no. El patrón más común que he encontrado, pues que normalmente asesinan a sus parejas. Esto es así. Son hombres que asesinan a sus mujeres, que cometen feminicidios, en la mayor parte de los casos. Pauta común es esta. Y luego, lo que sí que he encontrado son algunos rasgos. Por ejemplo, las adicciones, que muchas veces se producen durante su vida deportiva y otras veces al dejar el deporte. También la impunidad que les da la fama. O sea, el hecho de que no gestionan bien su vida fuera del deporte. Una vez que dejan el deporte, a lo mejor precisamente por haber llevado una vida desde muy pequeños, con mucha disciplina, con una forma, pues cuando dejan el deporte están totalmente descentrados. Entonces esto les lleva al alcoholismo, a adicciones y a casos extremos, pues a llegar hasta asesinatos. Bueno, me vas a hablar hoy de un futbolista. Me vas a hablar hoy, el reportaje que nos traes es de un futbolista. ¿Por qué un futbolista? Pues mira, es muy curioso porque el deporte que más asesinos he encontrado es en el fútbol americano. Pero yo quería empezar por un futbolista porque aquí es un deporte muchísimo más conocido, muchísimo más practicado, y este señor es brasileño, no es español. Pero debo decir, Natalia, que no hay ningún español, ¿eh? Te lo digo, o por lo menos no he encontrado ningún español. Eso dice mucho a favor de nuestros deportistas. Efectivamente. Vamos a que quede clarito, vamos a sacar la bandera aquí del deporte español que de momento no se ha ensuciado en ese tema. Entonces yo quería sacar un futbolista precisamente por eso, porque para nosotros es un deporte de masas, es el deporte más conocido, más practicado. A todo el mundo le gusta el fútbol más o menos. Más mediático, el que más dinero mueve. Exactamente. Y quería empezar por ahí, por eso.
Entonces, aparte que este caso es bastante atroz. Lo vamos a escuchar, ¿no? Vale, y, sí. y luego comentamos, ¿no? Muy bien, pues vamos a escuchar el reportaje de Lourdes Esparza. Juego sucio. Crímenes en el deporte por Lourdes Esparza. Hoy tenemos una historia que lo tiene todo. Fútbol, pasión, fama, violencia de género, manipulación mediática y un asesinato espeluznante que todavía hoy divide a la opinión pública en Brasil. Aonde foi parar? En Brasil, el fútbol no es solo un deporte, es una religión. Y sus jugadores son auténticos ídolos que disfrutan de un estatus casi divino. Hay más de 200 equipos compitiendo en las 4 divisiones del campeonato nacional. Y ser futbolista profesional es un pasaporte a la riqueza, la admiración y en ocasiones a la impunidad. Y es que no son pocos los jugadores brasileños que, ya sea en su país o fuera de él, han tenido problemas con la justicia. Casos como los de Dani Alves o Robinho nos recuerdan que la gloria deportiva esconde muchas veces un lado muy oscuro. Y sobre este aspecto trata nuestra historia de hoy. Un joven jugador con un talento excepcional y una carrera prometedora, pero también sobre su ego, su entorno tóxico y la espiral de violencia que lo llevó a convertirse en uno de los asesinos más mediáticos de Brasil. Hoy, en este episodio de Juego Sucio, Crímenes en el Deporte, te contamos el oscuro descenso de Bruno Fernández de Souza, el portero estrella del Flamengo, ídolo de multitudes y asesino condenado. Bruno Fernández das Dores de Souza nació en Ribeirão das Neves, en el estado de Minas Gerais en 1984, un pueblo que se ha convertido en una ciudad satélite de la capital del estado, Belo Horizonte. 3 meses después de su nacimiento, fue abandonado por sus padres y criado por su abuela materna. Sus padres, a quienes no volvió a ver hasta muchos años más tarde, acabaron separándose y tuvieron bastantes problemas con la justicia. Con apenas 12 años, Bruno comenzó a jugar al fútbol en clubes modestos de Belo Horizonte, como el Santa Cruz y el Tombense. Tras una breve y conflictiva etapa en las inferiores del Cruzeiro, de donde fue expulsado por indisciplina, debutó como profesional con el Atlético Mineiro en 2004 y en apenas un año pasó de ser el tercer portero a titular. Luego llegó al Corinthians como suplente, donde no jugó un solo partido, y finalmente fue cedido al Flamengo en 2005, el famosísimo club de Río de Janeiro, donde alcanzó su apogeo. Debido a una lesión del portero titular, Bruno se convirtió en titular de inmediato y aprovechó al máximo la oportunidad. Fue nombrado capitán en 2009 y estaba considerado uno de los mejores porteros del país. Ganaba unos 250.000 reales al mes, al cambio actual unos 40.000 euros, y vivía como una estrella. Mansiones, coches de lujo, ropa de diseño y mucha fiesta. Estaba divorciado de su primera mujer, Dayan, con la que tenía 2 hijas y tenía otra novia oficial. Fue en una de esas fiestas, en mayo de 2009, donde conoció a Elisa Samudio. Elisa Samudio nació en Foz do Iguazú el 22 de febrero de 1985 en el estado de Paraná. Su infancia no fue fácil, porque su madre huyó del hogar por los malos tratos que le infligía su marido, dejando a Elisa, que apenas tenía 6 meses, al cuidado de su padre. A partir de entonces, Elisa vio a su madre en contadas ocasiones. Le gustaba mucho el fútbol y jugó algunos años de portera en el club de fútbol sala de su ciudad. A los 18 años se mudó a Sao Paulo sin conocer a nadie y sin apenas dinero. Y para ganarse la vida empezó a trabajar como acompañante mientras se abría camino en el mundo del modelaje. Hizo pasarelas, sesiones fotográficas y también alguna película pornográfica
bajo el nombre de Fernanda Farias. Mi amiga me dijo, él es muy guapo, por lo menos tenía un buen cuerpo. Mi amiga me dijo que él quería estar conmigo. Mira, deja que suceda. La fiesta en la que conoció a Bruno se organizó en la casa de otro portero del Flamengo, Paulo Víctor. Y según declaró Bruno a los medios, fue una orgía en la que hubo mucho sexo. También contó que el preservativo que usaron se rompió y que se hizo la prueba del VIH por miedo a haber pillado la enfermedad. Al poco tiempo, Elisa le comunicó que estaba embarazada. Él estaba en su mejor momento profesional. Su equipo, el Flamengo, acababa de ganar la Liga brasileña, negociaba su fichaje con el Milan y se hablaba de él para entrar en la selección brasileña. Reconocer un hijo fuera del matrimonio no entraba en sus planes. Pero Elisa, a pesar del rechazo de Bruno a reconocer a su hijo, decidió ir a por todas. En octubre de 2009 lo denunció a la Unidad de Atención Especializada a la Mujer y contó su historia en los medios después de que la secuestraran, la obligaran a tomar un medicamento abortivo ilegal, el Citotec, y el mismo Bruno la amenazara con un arma si no iba a abortar. Me dio 2 fuertes golpes en la cara, luego me agarró y me dio vueltas y vueltas. Dijo, no sé si te voy a matar, no sé qué voy a hacer. Se convirtió en un asunto nacional en un país de más de 200 millones de personas que consumían habitualmente, antes de la proliferación de las redes sociales, periódicos, revistas y programas de televisión, que sitúan la historia de un portero famoso y una modelo en el foco de la atención popular. Se televisaba al minuto todo lo que acontecía en este asunto. Elisa no dejó de luchar y de exigirle al padre de su hijo una prueba de ADN que confirmase su paternidad. Lo que no sabía es que esa demanda sería el comienzo de una pesadilla. El 10 de febrero de 2010 nació su hijo, Bruniño. El futbolista intentó entonces un acercamiento, conoció al bebé, prometió hacerse la prueba de ADN y hasta le pidió a Elisa que lo acompañara a Belo Horizonte para resolver el tema de la pensión. Pero todo era una trampa. El 4 de junio de 2010, Elisa fue vista por última vez. A partir de ahí, todo se vuelve oscuro. Tenía solo 25 años y su hijo apenas 4 meses. Las alarmas no tardaron en sonar en el entorno de la modelo, porque sabían que algo terrible había pasado, ya que ella jamás abandonaría a su hijo, del que en un primer momento tampoco se conocía el paradero, pero que días más tarde apareció en casa de un antiguo amante del jugador. Bruno declaró en los medios que no sabía nada. É meio constrangedor, né? Mas eu já falei, deixei bem claro, deixei nas mãos de Deus, né? Que Deus sabe lo que hay. Espero que ella aparezca para que esto se resuelva. Estoy disgustado y triste. Espero que esté viva, claro. Eso es lo que todos queremos, ¿no? Espero, poxa, claro. Eu acho que isso aí é o que todos nós queremos, né? Según contó el jugador, Elisa había dejado al bebé con su amigo Luis Enrique Romao, al que llamaban Macarrao, y había desaparecido. Pero la policía registró su casa después de que el 24 de junio una llamada anónima alertase sobre la desaparición de la joven y encontraron en uno de sus coches restos de sangre que resultaron ser de la joven, unas gafas y unas sandalias negras de tacón que sus amigas identificaron como pertenecientes a Elisa. El 9 de julio fue arrestado junto a su colega Macarrao, y aunque en un principio Bruno negó cualquier relación con la desaparición de la joven, la historia se desmoronó cuando su sobrino Jorge Luis Rosa, un adolescente de 17 años, confesó que Elisa había sido secuestrada y trasladada a la fuerza desde Río de Janeiro a la finca del portero en Esmeraldas, donde permaneció recluida con la promesa de llevarla a hablar con Bruno sobre las reclamaciones de paternidad. El 10 de julio, el Flamengo anunció que suspendían el contrato a raíz de la investigación de asesinato y que el abogado del equipo ya no lo defendería. Aunque Bruno seguía negando el viaje,
Una cámara de seguridad captó al jugador entrando en su propiedad junto a Elisa. Algunos días después fue llevada a Vespasiano, a la casa de Marcos Santos, alias Bola, un ex policía militar contratado por Macarrao, quien habría cobrado $10.000 por el asesinato. Elisa fue torturada, estrangulada y descuartizada. Presumiblemente sus restos fueron arrojados a los rottweilers que tenían en la finca, y aunque este extremo no ha sido confirmado por la policía, hasta hoy el cuerpo no ha sido encontrado. Cuando habló conmigo, señoría, yo estaba desesperado. Lloré mucho, con miedo por lo que hubiera pasado. Así que le pregunté a Macarrao, por el amor de Dios, ¿qué has hecho? ¿Por qué lo hiciste? No tenías que hacerlo. ¿Y usted sabía que iba a matar a Elisa Samudio? Yo no sabía, yo no lo ordené, señoría, pero lo acepté. O senhor sabia que a Elisa Samudio ia ser executada? Eu não sabia, eu não mandei, excelência, mas eu aceitei. Después de un juicio muy mediático, seguido con expectación, con muchos momentos terribles cuando los testigos relataban el calvario que pasó la modelo, el jurado sentenció finalmente a Bruno el 8 de marzo de 2013 a un total de 22 años y 3 meses por el secuestro, asesinato y desaparición del cadáver de Elisa Samudio. En la pena constó como agravante que el portero fue quien ordenó la ejecución, pero también se redujo por la confesión posterior que acabamos de escuchar, en la que reconoció que aunque no lo ordenó, lo aceptó. Pero aquí no acaba todo. En febrero de 2017, menos de 7 años después de su ingreso en prisión, fue liberado provisionalmente por un recurso de habeas corpus debido al retraso de la justicia en resolver su apelación. La indignación fue general. El hombre que no había revelado dónde estaba el cuerpo de Elisa quedó en libertad. El país se dividió. Algunos lo veían como un hombre libre, víctima de una justicia disfuncional. Otros como lo que fue, un ídolo que usó su poder para cometer uno de los crímenes más atroces de la historia reciente de Brasil. Hoy Bruno está libre. Ha intentado volver al fútbol en clubes menores, como el Atlético Carioca, Boa Esporte o el Poços de Caldas, que lo contrataron por algún tiempo, pero la indignación pública en su contra les ha obligado a cancelar su fichaje. Aonde foi parar? Y por esas ironías de la vida, ahora su hijo, Bruninho Samudio, que tiene un gran parecido físico con su padre, también juega de portero. Firmó con el Botafogo en agosto de 2024, aunque previamente había estado en el Atlético PR. Criado por su abuela materna, optó por cambiarse el apellido para desvincularse de su padre biológico, de quien no quiere saber nada. A gente faz amor gostoso de novo. Vamos acordar esse prédio. Aunque los hechos relatados son relativamente recientes, la consideración social de la mujer, afortunadamente, ha cambiado desde entonces. Si en un primer momento se apoyaba al jugador aun a sabiendas de que podía ser un asesino, ahora los medios intentan hacer justicia a Elisa Samudio. Incluso hay un documental en Netflix que reivindica a la mujer que perdió la vida por defender el derecho a que su hijo fuera reconocido. Pero su asesino sigue en libertad y ella desaparecida. Pues menudo debut, Lourdes, felicidades por el trabajo. La verdad es que me he quedado impactada por cómo se desarrolla todo. Según lo estaba escuchando, estaba diciendo, madre mía, madre mía, madre mía. Sí. A mí, una de las cosas que más me impacta es que
no el feminicidio, no el asesinato de este futbolista, que muchas veces los futbolistas lo hablamos, ¿no? Cuando hay casos mediáticos y tal, que se creen con una capacidad y con una capacidad de ser intocables, de poder hacer y transgredir las normas, porque claro, a muchos se les trata como dioses, como héroes, y se creen que pueden hacer todo y que no es necesario respetar a los seres humanos que tienen a su alrededor. Y en este caso yo creo que el dinero también le movía, porque claro, la mujer, Elisa, lo que el Bruno, el futbolista, temía era que Elisa le pidiera dinero por la manutención de su hijo. Claro, sí, esta es la base de toda la historia. A él, digamos que la figura de esta Elisa le molestaba, es decir, fíjate tú que este señor estaba en conversaciones con el Milan para entrar en el fútbol europeo. Iba a entrar en la selección brasileña, es decir, estaba en lo más top y era un hombre muy joven. Entonces, es inexplicable que decidiera, porque además él, como bien habéis oído, no la mató, pero sí que lo ordenó que la matasen. Entonces, es inexplicable, porque yo creo que se podría haber solucionado de otra manera. Entonces, en una de las conversaciones en una de las entrevistas que daba, porque en todo el tiempo hasta que la estaban buscando a ella, hasta que ya vieron que no había nada que hacer, y este chico, su primo, se chivó, digamos, y dijo que vamos a ver, denunció lo que había ocurrido. Sí. Es que lo de chivarse muchas veces es en tono peyorativo, pero es que totalmente. En realidad para mí este chico adolescente es el auténtico héroe, que es el que denuncia un crimen. Sí. Que es que el mayor cómplice del maltrato y del crimen es el silencio. Sí. Es que tenemos que hablar, tenemos que contar lo que hemos visto. Lo decimos muchas veces en los casos de acoso escolar, en los casos de violencia de género. Es que hay que hablar, hay que contar lo que has visto. Y a mí me reconcilia un poco el hecho de que este familiar del presunto no ejecutor, pero el que ordena la ejecución, pues sea el que denuncie, y siendo tan joven además. Sí. O sea que desde luego, menos mal que estaba él allí para denunciar lo que vio y para declarar, con lo joven que era, que contra su familiar, por algo que su familiar había hecho mal. Es que por muy familiar que sea tuyo, si lo ha hecho mal, lo ha hecho mal. Ya. Bueno, él estaba allí, ¿eh? O sea, él estaba presente en Claro, todo por eso esto, lo puede contar, porque él lo presencia. Claro, gracias a eso es por lo que detuvieron a Bruno, porque él estaba allí por eso y porque habían encontrado sangre de Elisa en el coche, que era un Range Rover. Claro, pero sin el testimonio de este chaval no habría caso. Sí, efectivamente. Entonces, pues es verdad que esto se podía haber solucionado de una forma bastante normal, diciendo, reconozco al hijo y le pago una pensión y con esto hemos terminado. Pero sí, o incluso este tipo de acuerdos que se llevan cuando hay una denuncia, que se llevan acuerdos entre los bufetes de abogados, y la víctima es indemnizada de alguna manera, y de aquí se acaba el caso. Se firma un contrato en el que dices, yo he cobrado este dinero y ya no te molesto más. El poder adquisitivo que tienen los futbolistas en realidad podría permitirle haber hecho eso. O sea, no entiendo muy bien por qué se llega hasta ese punto de descuartizar a la pobre muchacha y tirarle los trozos a los perros. O sea, además es una crueldad, es que infinita, es de una crueldad necesaria. O sea, yo pienso en esta pobre chica. O sea, no me gusta entrar, ya lo he dicho antes, en los temas más morbosos, pero yo pienso, cuando esta pobre chica estuviera allí atada, amordazada, viendo a su bebé de meses allí a su lado, pensando, o sea, me va a pasar algo a mí y también le va a pasar algo a él. Claro. O sea, el sufrimiento de esa madre, que es que el bebé tenía 4 meses. O sea, un horror. Entonces, tuvo que ser horroroso. ¿Y por qué este modus operandi? O sea, de verdad, o sea, ¿por qué, si ya has decidido que te vas a deshacer de ella, por qué llegar a un extremo tan terrible, ¿no? Tan violento y cruel. Sí. Pues nada, creo que se habrá hecho justicia, y ojalá que ese pequeño tenga una vida estupenda, porque desde luego el sufrimiento de la madre bien merecería que por lo menos el hijo recibiera un buen trato por la sociedad y que tuviera una muy buena vida. Pues Lourdes Esparza, se ha acabado el tiempo, hemos terminado, se me ha hecho cortísimo, sí. Pero bueno, vamos a tener cada segundo viernes de mes aquí a Lourdes Esparza con su juego sucio, los crímenes en el deporte. Vale. Y vamos a aprender mucho y a conocer cosas que debemos de conocer, porque aunque sean espantosas como lo que nos has contado hoy, que me parece un caso tremendo, hemos de conocerlo y también y contemplarlo y sobre todo denunciarlo.
Muy bien, Natalia. Bueno, pues nos marchamos ya, pero prometo volver la próxima semana con más literatura, cine, música y crímenes en el deporte, aquí en La Deporteca, en Radio Marca. Hasta la semana que viene.